Muy buenos días, amigos y amigas estudiantes de la Academia Virtual APU. Soy el profesor Carlos Giraldo y hoy día vamos a trabajar un tema que también es uno de los que ha venido con bastante frecuencia en nuestra examen de admisión de San Marcos. Hoy vamos a hablar de la parte demográfica, vamos a hablar de la población, pero primero vamos a hablar de la población mundial. La próxima clase hablaremos de la población peruana más específicamente. Y cuando hablamos de la población mundial, hablamos, como dijimos hace un momento, de una disciplina que va muy de la mano con la geografía, que se llama la demografía. ¿Muy bien? Así es. Pero, ¿qué es la demografía? La demografía es una disciplina que estudia estadísticamente a la población. Quiere saber, recoge información de cuántos somos, cuántos habitantes hay en un territorio y también analiza y cuantifica las características de esta población, su estructura. Por ejemplo, no solamente cuántos somos, sino también podemos estructurarlos por edades, cuánta población hay niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Puede estructurar la población también según género, masculino, femenino. También puede estructurar a la población en variables como cuántos nacen, cuántos fallecen al año y así. De esa manera, pues la demografía de forma estadística tiene pues identificada pues la población como tal, ¿no? En sus distintas dimensiones y que a lo largo del tiempo, con el pasar de los años, uno puede hacer un seguimiento de cómo ha ido evolucionando la dinámica poblacional, ¿no? Cómo ha ido cambiando y transformándose la población con el pasar de las décadas. Y esto es bastante útil, sobre todo para las autoridades, para los gobernantes, porque obtienes así información de cómo está la realidad poblacional de sus estados, de sus países, para poder aplicar una serie de políticas de todo índole. ¿Bien? Así que esta es la demografía. Muy bien. Ahora, a lo largo de la historia, pues esta disciplina también ha ido también cambiando, ¿no? Y así como en el deporte, en el fútbol, por ejemplo, hay quienes son, en el caso peruano, algunos son de la U, unos son de la Alianza. En la demografía también hay posturas que tienen enfoques diferentes de cómo plantean y analizan el tema de la población. Así es. Por cierto, ahorita los amigos de Alianza que piden a la U que ganen. Ah, cuidado. Como siempre, la U es el papá, aunque les duela. Aquí tenemos un representante, a Robert Thomas Malthus. Malthus, allá por el siglo XIX, que planteó algo curioso. Malthus se vivió justamente en plenos inicios del desarrollo de la revolución industrial, ¿no? En esas épocas, gran, gran cantidad de la población que se dedicaban a las actividades agropecuarias empezó a desplazarse a las ciudades para trabajar en las grandes plantas industriales, en las fábricas, muy bien. Lo que consigo también que la población se empezara a incrementar en las urbes, en espacios más reducidos, que también las familias se reproducieran en mayor cantidad, había más hijos, y esto daba pie a una serie de problemas sociales. Malthus empezó a analizar este fenómeno social y vio pues que la población estaba creciendo con mayor velocidad que en el pasado, pero la población que estaba creciendo en cantidad no es la población necesariamente con buena situación económica, ¿no? Malthus notó que esa población que estaba creciendo muy aceleradamente era básicamente población obrera, población proletariada, población que vive en pobreza, muy bien, con escasos recursos económicos. Y a manera que estas familias de proletariados tenían más hijos, agudizaba más sus necesidades. ¿Sí? Al incrementar la población, agudiza las necesidades de alimentación, de vivienda, vestidos, de los elementos básicos de un ser humano. Y
llegó a plantear de que la población pobre era la responsable de la sobrepoblación mundial y de la pobreza también en las naciones. Porque desde su punto de vista, Malthus eh, entendía de que había un crecimiento geométrico de la población en relación al crecimiento aritmético de los alimentos, por hacer un ejemplo. Es decir, más crecían los habitantes que la producción de comestibles para la población. Y esto genera más escasez. Y lo que planteaba Malthus era de que los estados, los países, deberían aplicar una serie de medidas de control de natalidad para que la población pobre, para Malthus, no siguiera creciendo. Detener el crecimiento de la población pobre significaba para Malthus no llegar a la pobreza. Se evitaría así la pobreza. Ahora, así como lo plantea, ¿será cierto? ¿Es cierto todo lo que dice Malthus? ¿Ciertas medias o estoy equivocado? ¿Qué piensan ustedes? A ver, por el chat, me pueden responder a ver en el chat si están de acuerdo con lo que plantea Malthus. A ver, más gente pobre, va a haber más escasez y más pobreza. ¿Qué dicen ustedes? Mira, ¿me puedes habilitar el chat para que sea público? Ya está, profe. Gracias. A ver, chicos, por el chat pueden participar, pueden escribir. ¿Están de acuerdo que con Malthus hay que evitar que los pobres se multipliquen para que no crezca la pobreza? A ver, ahí dice una alumna, Jennifer. Hola, Jenny, los tiempos. Dice que son medias verdades. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué otra persona más opina sobre el respecto? ¿Están de acuerdo con Malthus? ¿O están en desacuerdo? ¿Qué más? Nadie más. A ver, Sairi, ¿qué opinas tú? A ver, Sairi, Toledo, Cisneros, ¿están de acuerdo con Malthus? ¿Ah? Bueno, eso es lo que decía él. Pero apareció otro también científico de las ciencias sociales que replantea algo de lo que analizaba Malthus. Ahí tenemos a Viejo Marx. No es Papá Noel, no, es el Viejo Marx, ¿bien? Carlitos Marx. Este economista, filósofo, científico alemán, este, tampoco no negó el hecho que la población pobre a nivel mundial son aquella población que más rápido se multiplica. No negó eso. Tampoco negó la necesidad de que los estados aplicaran medidas de control de natalidad para prevenir que la gente que tenga escasos recursos no tenga más hijos. Tampoco negó esa posibilidad, pero dijo algo interesante, que no era cierto lo que decía Malthus, en que la población crece de forma geométrica en relación al crecimiento aritmético de los alimentos. No es cierto según dijo Marx. Marx hablaba de que en realidad sí había alimentos, sí hay riqueza, sí hay plata. El problema de esta riqueza es que no está
en las manos de la población, no está en manos de los pobres. En toda sociedad industrializada, las ganancias, las utilidades, lo tienen el dueño del capital, o sea, los empresarios, la burguesía. ¿Y cuánto representa a los empresarios o la burguesía en términos poblacionales? Pues representan la mínima expresión, son poquitos los dueños del capital. Y estos poquitos concentran casi toda la riqueza mundial, mientras la gran mayoría de la población, que no son propietarios de nada, tienen necesidades y hay escasez. Así que lo que concluyó en su análisis viejo Marx era, el problema no es solo la sobrepoblación, no hay que mirar la realidad con un solo ojo, ¿no? O sea, es un poco más amplio. El problema también de la población es que la riqueza existe, pero esta riqueza no está redistribuida con la población. Y esta mala redistribución de la pobreza genera que la gran mayoría tenga carencias y pobreza. Así que planteó es que toda esta riqueza sea de forma redistribuida, de forma equitativa con la población mundial. Que el capitalismo, que la industria sirva para dar y crear riqueza para los pobres, para todos, y no solamente para el dueño del capital. Es lo que planteaba Carlos Marx. Hola, ¿usted qué dicen? ¿Están de acuerdo con lo que dice viejo Marx en todo o a medias? ¿O cree que está equivocado también el viejo Marx? ¿Qué piensan ustedes? A ver, chicos, escriban por el chat. Ya, concuerda Jenny, ¿qué más? John habla de una utopía, sí, pues sí, nada como una utopía en realidad. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Otra opinión? Que obviamente aquí el detalle es cómo hacer realidad lo que plantea uno o el otro, dice. Claro, y otro dice que está de acuerdo, pero es bastante difícil de lograr. Ya, también es correcto. Pero hay algunos países, los comento, no algunos, hay varios países en el mundo que sin llegar a los extremos de lo que dice Malthus y sin llegar a aplicar todo lo que planteaba el viejo Marx, han llegado a un equilibrio. ¿Y cuál es este equilibrio? Hay países que no son ni socialistas ni comunistas, que sí desarrollan económicamente el capitalismo también, pero estos países tienen medidas tributarias interesantes. ¿Y qué medidas tributarias interesantes tienen? De que los que tienen más riqueza pagan más impuestos, pagan más. Y los que tienen o acumulan menos riqueza pagan menos impuestos. O sea que los impuestos que uno paga al Estado para que ese dinero sea invertido en servicios de calidad para todos, los impuestos se pagan de acuerdo a la realidad de cada individuo. No todas las personas viven en la misma realidad económica. El que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos. Pero al fin y al cabo, con esta cantidad de dinero que recaudan los estados, o estos estados, ofrecen para todos servicios de calidad de servicios de educación, universidades y colegios gratis y de gran calidad, hospitales para todos y de gran calidad, medios de transporte también limpios, confiables y de calidad para todos. Es decir, que hay una especie de término medio que no choca con el capital, pero no descuida la parte social. Y hay países que lo aplican y desde hace décadas les funciona bien. ¿Ustedes tienen idea qué países del mundo tienen ese tipo de modelo económico y este modelo político-social?
¿Tiene alguna idea? Hay un país en América que hace esto. Un país en América. No, Cuba no, que Cuba no tiene industria o tan desarrollada. No, 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 no. Menos Argentina, menos. Ahí es considerado uno de los países más happy del mundo. Sí, de los más felices. Es uno de los países más happy del mundo. Está en América. Se llama Canadá. Sí, es Canadá. En Canadá, es un país de una sociedad de mente muy abierta. Allá dice, bienvenidos los extranjeros, siempre y cuando sean profesionales y quieran trabajar en Canadá y producir para Canadá, porque van a pagar impuestos también. Y la riqueza es distribuida de una manera bastante inteligente. Y todos tienen servicios de calidad de educación, salud, todo, en serio. Canadá, interesante. Es mucho más avanzado que los Estados Unidos. Inclusive las cosas en Canadá es mucho más barata que en Estados Unidos. Así es. Va a ser también muchos gringos de Norteamérica y Estados Unidos se pasan a Canadá para comprar medicina, porque es un país muy caro. O se pasan a Canadá para tratarse de enfermedades como el cáncer, que es mucho más económico en Canadá que, carísimo, que es tan carísimo en Estados Unidos. Otros países en Europa, por ejemplo, tenemos Suecia, Noruega, Alemania. Son algunos países que aplican ese tipo de modelo también económico. Interesante y les funciona. Pero no es que a alguien pues se le ocurrió de la noche a la mañana y bueno, ya hacemos esto, ya, y se arregló los problemas, ¿no? O sea, también a ellos le ha tomado unos años para que todos los gobernantes que han tomado el poder en esos países entiendan que todos deben hablar el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Ahora, algo importante en esos países, los índices de corrupción son bajísimos, son muy, muy bajos, son muy bajos. Es decir, que la clase política, la clase dirigente también son gente honesta. Y también hay una coincidencia. En los países más honestos y menos corruptos, la delincuencia también es bajísima. Es baja la tasa de delincuencia en los países menos corruptos y más desarrollados. Ahí sí me parece algo utópico para el país, el tema de que la clase política y la sociedad sea más honesta. Ahí sí yo la veo un poco más yuca. No sé si comparten esa misma idea conmigo. ¿Qué piensan ustedes? Ajá, bien. Avanzamos. Me voy a Canadá, dice. Ya, bien. Hay que saber dos idiomas ahí, por lo menos en Canadá. Aparte del inglés, también hay que manejar el francés. Pero si manejas bien el inglés, puedes irte a Canadá. Por cierto, hay becas de estudio para irse a Canadá también, claro. Pueden aprovechar. Así es, quizás cuando acabes tu pregrado en San Marcos, postules a una beca para un posgrado en Canadá y hagas tu vida por allá y qué sé yo, y todo bien happy. Sí, es un país bien happy, me dice que la gente es uno de los países más felices del mundo. Fuentes demográficas. Cuando hablamos de las fuentes demográficas, se refiere a de dónde se obtiene la información de la población. Esta información la tenemos de los siguientes lugares. De las fuentes primarias, que está pues los censos, los padrones municipales, los registros, algunos también, algunas encuestas, pero la más importante fuente son los censos. Ahora, ¿por qué los censos son lo más importante? Porque es una información que se obtiene a partir del conteo total de habitantes en un territorio. Por lo general es dirigido por el Estado, por un país, por un gobierno, y envía a los empadronadores a nivel nacional, a todo el territorio, para empadronar y entrevistar a todas las familias de cuántos miembros viven en un hogar y recoger más información
de quienes trabajan, quienes estudian, observar en qué condiciones de vida habitan su casa. Y esta información es una información de primera mano, porque es directamente de la población, de toda la población. Por eso que es una fuente muy, muy fiable, muy importante para un país. Ahora, esta información de los censos se tiene que, cada cierto tiempo, tiene que ser actualizada. ¿Alguien recuerda cada cuánto tiempo se tiene que actualizar la información de los censos? ¿Cada cuántos años? A ver, no se peleen por escribir en el chat. A ver. Sí, exacto, muy bien. Cada 10 años, exactamente es el tiempo técnicamente probado para poder actualizar información demográfica. Cada año o cada 5 años, como no es un tiempo suficiente para ver cómo la población ha evolucionado. Cada 15, 20 años, demasiado tiempo, ¿no? Ya la información se vuelve caduca, desactualizada. 10 años es el tiempo intermedio para poder actualizar información demográfica. En el caso peruano fue el último censo. ¿En qué año fue? A ver, ¿qué recuerda? ¿En qué año fue el último censo? A ver, en el Perú. El último fue el año 2007. El último fue el año 2007. Y el próximo será en el 2017. Así es. Ahora, también hay otras fuentes ya secundarias que son ya información que viene de segunda mano, que si bien también dan datos curiosos sobre ciertas características poblacionales o demográficas, son datos pues que también pierden validez o pierden eh, se vuelven caducos rápidamente porque esta información constantemente se va renovando. ¿Bien? Ahí está. O también pues son fuentes secundarias también porque tienen información de una escasa muestra de la población, ¿no? O sea, no estudia toda la población, sino una pequeña muestra, un pequeño grupo, y de ahí hace una proyección, ¿no? Es lo que hacen los estudios así, ¿no? Algunas investigaciones. Causa de la distribución poblacional. A ver, hay una serie de causas que influyen mucho de cómo se distribuye la población. Donde hay más habitantes, donde hay menos habitantes, pues depende de varias circunstancias. Por ejemplo, hay causas naturales como causas humanas. En las causas naturales tenemos, por ejemplo, el clima. Esto ha venido en el examen de San Marcos hace un par de años. ¿En qué tipo de climas a nivel mundial se concentra la mayor cantidad de habitantes en el planeta? ¿En los climas tropicales, en los climas templados o en los climas fríos? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver, hay ¿cuáles son tus respuestas? A ver, hay uno, ya hay unas respuestas, hay dos respuestas. Quiero más respuestas. Claro, en los climas templados. Los climas templados son los lugares donde hay mayor cantidad de habitantes en el planeta, sobre todo del hemisferio norte. Ahí está China, Japón, India, eh, Estados Unidos, varios países europeos en climas templados. La gente prefiere vivir en lugares donde no haya tantos extremos mucho de frío ni de calor, ¿no? Sino que haya una regularidad en el cambio de estaciones en el año. También la pregunta va por el tema de la altitud. ¿Dónde hay más habitantes? ¿En zonas más altas o menos altas? ¿Dónde hay más habitantes? A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Dónde hay más habitantes? ¿En las zonas más altas o menos altas? Hay más habitantes, dice, lugares menos altos. Claro, el Perú es un buen ejemplo, ¿no? Las ciudades que están en la costa peruana, que tienen menos elevación del territorio, tienen más habitantes que en las zonas o las poblaciones que están en las zonas altoandinas, donde hay menos habitantes. También esto tiene relación con la topografía, con el relieve, con el tipo de suelo. Cuando el suelo es muy fértil hay más habitantes porque ahí se desarrolla
actividades como la agricultura, que genera más empleo, más atracción de personas, al igual que el agua, ¿no? El agua es fundamental para el desarrollo de toda civilización, ¿no? Un río, una laguna que provee de agua dulce para abastecer al hombre para su consumo y para sus distintas actividades. Esos son unos ejemplos de causas naturales, pero también tenemos las causas humanas, como por ejemplo el tema de la cultura o la educación. A ver, imagínate que hoy, el día de hoy te llega una carta a tu casa, un correo postal, con el sello de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Y dicen, jovencita, jovencito, usted ha sido el afortunado de un sorteo de becas a nivel mundial que realizó la Universidad de Oxford. Y usted ha sido seleccionado en este sorteo para que elija una carrera profesional, la que quiera, todo pagado, por los 5 años, todo pagado, más viáticos incluido, solamente con el requisito de que aprenda o que sepa inglés en 6 meses para que pueda viajar a Inglaterra. Pregunto, ¿chapas o no chapa la beca? ¿Chapas o no chapa la beca? ¿Qué dicen ustedes? Claro, claro, todo eso. Ni se pregunta, claro, obvio. Ay, ahí me escribieron por privado, me escribieron de privado. No, ¿y qué hago con mi enamorada? Dice, ah, su madre, oye, te pavazo, piensa en enamorar. ¿Qué le vamos a decir a ese pata que está preocupado por su enamorada, que lo va a dejar? Son sonazo. No vamos a hacer eso. No, pues, primero tú, segundo tú, después tú. Ya, cuando te queda tiempo, los demás. Pero te vas, pues. ¿Por qué? Porque sabemos que en Inglaterra y en los países desarrollados el tema cultural y educativo es más avanzado, más desarrollado. Y significa eso de que obviamente es un lugar muy atractivo para ir a viajar, para ir a estudiar, hasta para vivir allá, porque tiene un mayor nivel de desarrollo académico, cultural. Por eso que no lo pensaría. Es una oportunidad única. Qué bacán sería que ocurriera, ¿no? Sería estupendo. Muy bien. Igual ocurre con la tecnificación, la industrialización, los países económicos con mayor desarrollo económico son también lugares de gran atracción económica. Por ejemplo, muchos peruanos inmigran al extranjero. ¿A qué países? ¿A países con buenas economías o con malas economías? A ver, ¿qué dicen ustedes? Los peruanos que se van de su territorio, ¿a qué países migran? ¿A países con buenas economías o con malas economías? Con buenas economías. Ahora, ¿por qué? ¿Qué va a encontrar en esos lugares con buenas economías? ¿Qué va a encontrar? ¿Por qué va allá? ¿Con qué finalidad? Estabilidad, ya. ¿Qué más? Trabajo, claro. Claro, o sea, por trabajo. Porque en esos países con buenas condiciones económicas ofrecen trabajos mejor remunerados que en el Perú. No importa si es limpiando waters en los baños, no importa, pero pagan más que limpiando water en Perú. Y muchos peruanos se van a eso, ¿no? Se van a extranjeros de ser, pues, limpieza, cocinero, de cualquier oficio, de carpintero, de albañil, de grafitero, se van, porque allá esos trabajos están mejor remunerados. Después, cuando vuelven al Perú, cuando vuelven al barrio, está con plata, ¿no? Entonces, pero la gente no sabe a qué se dedican allá, pues, ¿no? La gente del barrio, oye, te soy de Italia, te has ido de Estados Unidos, te has ido de Japón. ¿De qué trabajas allá? No, yo trabajo por una empresa, gano bien, dice, ¿no? Mentira, no trabaja por una empresa, no. Es conserje, limpia waters. Pero le da plata, pues. Le paga más que en el Perú eso. Porque económicamente son países que tienen pues estos sueldos más elevados. Pero también tiene también una vida más cara también. Tiene una vida más cara. Esa es la verdad.
La mayoría va por... Sí, es cierto, Urco, así es. La gente va para eso, va por eso. Se van a Chile también, se van a Chile también, a trabajar también por lo mismo, ¿no? Y pagan un poco más que Perú, cosas que se van a Chile. Increíblemente también el Perú se ha vuelto un país que ha llegado muchos inmigrantes también, ¿no? Muchos inmigrantes han llegado también a Perú, porque en sus países estaban peor sus economías pues, que el Perú. Increíble pensar que el Perú puede haber sido considerado como un lugar de esperanza para extranjeros. A mí también me parece increíble. Si para nosotros con todas estas carencias, muchos se quieren ir del Perú, otros quieren venir aquí. Bueno, son detalles. Vamos a conocer los indicadores y las variables demográficas. Muy bien. Las características de estas variables. Vamos a ver acá. Vamos uno. La población absoluta. La población absoluta tiene que ver con qué cantidad total de habitantes hay en un territorio. Y en el caso peruano, que somos un poco más de 31 millones de habitantes, somos esa cantidad aproximadamente, no solamente porque la población absoluta de Perú es una población estática, sino que esta población absoluta puede ir cambiando, varía también. ¿De qué varía? Varía de cuántos nacen al año, cuántos mueren al año, cuántos se van del país al año, cuántos otros ingresan al Perú al año. Así que todos estos elementos de nacimiento, fallecimiento, el tema migratorio, todos ellos influyen de una u otra manera para que la población total de habitantes de un país, la población absoluta, no sea estática, sino que con el pasar del tiempo, lentamente también estaba variando. ¿Bien? A ver, chichitas, si no sabes esto, mejor no sé. ¿Cuáles son los países, los dos países, ya los tres países más poblados del mundo? A ver. Ya, primero es China. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es el segundo? India. Muy bien, muy bien. Y tercero, ¿cuál es el tercero? Estados Unidos. Muy bien. Son los tres países más poblados del planeta. Los tres más poblados del planeta. De los cuales, de estos tres primeros países, ¿cuál de ellos el Estado aplica una política de control y natalidad? ¿Cuál? A ver. China. China. ¿Cuántos hijos máximos se permiten en China? A ver. Muy bien. Máximo se permite dos. Y esto es reciente, ¿eh? Ese es a partir del año 2015, porque antes de 2015 solo se permitía un solo hijo nomás, uno, por el tema de que hay una gran sobrepoblación en ese país y la idea era de que el gobierno chino evitaba el desabastecimiento, ¿no? Pero bueno, ahora se permiten dos. Muy bien. Y después de dos, a las mujeres se le cortan las trompas de falopio y se las esterilizan. Y ya no más hijos, se acabó el problema. Así se evita que tengan más. Se esterilizan, así es, a las parejas. A ver, ahora de los países menos poblados del mundo. ¿Cuáles son los menos poblados? A ver, ¿quién recuerda? Ah, ya. Dice Aldair el Vaticano, también llamado la Santa Sede, que no llega ni a 1.000 habitantes, pues. Que no llega ni a 1.000 habitantes. No, no llega. No. Son también ese país más chiquito, el más chipi del planeta. Chiquitito ese estado del Vaticano, la Santa Sede. Dice que Tuvalu, Nauru, que son islas, pequeñas islas que tienen Oceanía, que tienen menos habitantes que el Agustino. ¿Sí? Agustino tiene más habitantes que estos países. Población relativa o también llamada densidad demográfica. La población relativa tiene que ver qué cantidad de habitantes están concentrados por kilómetro cuadrado.
Así es. ¿Y cómo puedo encontrar una fórmula para saber qué cantidad de personas está concentrada en promedio por kilómetro cuadrado? Pues muy fácil. Agarro esto. No está acá anotado, pero yo lo voy a poner acá. La población relativa es igual a el número total de habitantes, es decir, la población absoluta entre el tamaño del territorio. Así que, de esta manera, al dividir la cantidad de habitantes sobre el territorio que tengo un número de habitantes por kilómetro cuadrado. Si analizamos así en frío, pregunto, en tamaño en el Perú, ¿quién tiene más superficie? En tamaño, en territorio, en superficie. ¿La costa, los Andes o la selva? A ver, ¿quién me responde en el chat? Por supuesto, la selva. En territorio, en espacio, tiene más habitantes. Muy bien, correcto. Pero algo más. Entre la costa, los Andes y la selva, ¿quién tiene mayor número de habitantes? Ya. Solo hay una respuesta, solo dos respuestas. Quiero más respuestas, a ver. A ver. Por supuesto, la costa. La costa tiene más habitantes. Conclusión, si aplicamos esta fórmula, la población absoluta sobre el territorio, ¿quién tiene más densidad demográfica? ¿La costa o los Andes? ¿O la selva? ¿Quién tiene más densidad? Más personas por kilómetro cuadrado. ¿La costa, los Andes o la selva? ¿Cuál? Por simple sentido común en las matemáticas. La costa, por supuesto. Porque al ser un territorio de un espacio más pequeño, hay más habitantes, la gente está más concentrada aquí. Bien, esa es la densidad demográfica. Perfecto. Perfecto, mis tigres. Bien. Ahora, a nivel mundial, tenemos lo siguiente. De los países más densos, tenemos aquí a Mónaco y a Singapur. Mónaco es un principado que está al sur de Francia. Es un país pequeño, es un país muy pequeño, casi del tamaño de la región de Callao, y que tiene un promedio casi 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¡Wow! Bastante. Bastante personas por kilómetro cuadrado. Profe, ¿cuándo es un kilómetro cuadrado? Más o menos un kilómetro cuadrado es el tamaño de la Plaza de Armas de Lima. ¿Bien? Singapur también es otra isla, al sur de Asia, también chiquita y muy poblada. Casi 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio, los menos densos, ahí está, pues. Sahara Occidental y Mongolia. Ambos tienen 2 habitantes por kilómetro cuadrado en promedio. Digo, en promedio. No es que en cada kilómetro exactamente haya 2 personas, no, sino que es en promedio. Obviamente está más concentrada en las zonas de las urbes, ¿no? Los habitantes. Son países muy grandes, son más grandes que el Perú, pero con menos población que Perú, por eso que tiene una baja densidad. Esto es Mónaco. Pregunto aquí a la gente, ¿ustedes han visto la película animada Madagascar 3, Los Fugitivos? ¿Se acuerdan cuando los monos y los pingüinos se van a Monte Carlo, al casino, a gastar el oro, ¿no? Y después los demás animales van en su búsqueda? Claro, se van a Monte Carlo. Monte Carlo es un lugar de Mónaco, muy bien. Eso es. Son lugares
como ven aquí en la imagen, aquí está la imagen, muchos edificios, la gente vive en pisos, sus viviendas son para arriba, ¿muy bien? Todo está tuburizado, las calles son angostas, ¿muy bien? Así es. Este es Singapur, también pues la gente vive hacia arriba, hay un espacio por los costados para donde extenderse, que solamente hacia la parte superior, pues aquí hay más densidad demográfica. Este es el desierto del Sahara, del Sahara Occidental. Obviamente hay pocos habitantes, tan poca gente que uno puede andar calato y no pasa nada, así es, nadie te ve. Y tenemos otra variable, que es la tasa de natalidad, que viene a ser el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes. Dice a mi amigo, Kowloon, ¿qué es Kowloon? No sé qué es eso. ¿Kowloon? ¿Qué es? Ahí me explica qué es un Kowloon. Supuestamente que ciudades. Claro, hablamos de ciudades y de hecho que hay ciudades que son de más densidad que otras, ¿no? Pero aquí hemos abordado temas o los países. Ahora, de ciudades de mayor o menor densidad, pues no he colocado esa información, pero sí hay muchas ciudades altamente densas. Por ejemplo, de Kowloon desconozco si es actualmente la ciudad aún más densa en el mundo, pero hablamos en Lima, el distrito más denso, era, okay, en Lima, el distrito más denso, puedo creer que sea el distrito con más densidad demográfica. ¿Será que el Agustino, Miraflores, La Molina, Ates, San Juan y Gancho? No, no es San Juan y Gancho, no. En San Juan hay lugares que aún están despoblados, ¿sí? Más es que sí, que no hay espacio más para habitar, que todo está lleno de gente, todo está lleno de casas. No hay lugar donde más crecer. San Martín de Porres, podría ser, pero no es. El Rímac, no, no es el Rímac. Villa María, sí, es un lugar, bueno, todo lo que ustedes mencionan ustedes son lugares muy densos. Pero hay un lugar donde ya no hay ningún metro más para donde crecer, porque todo está lleno de casas, calles y nada más. Casi, casi cayó, casi, casi. Es Surquillo. Surquillo. Surquillo es chiquito, chiquito pequeño, y Surquillo no hay cerros tampoco, no hay cerros, donde haya claros, vacíos. En Surquillo son puras calles, y en Surquillo hay también muchos condominios, muchos depas, donde la gente vive para arriba, donde hay muchos más edificios, también hay más densidad, porque más mete más personas por kilómetro cuadrado. Surquillo, ese distrito más denso del Perú, información de INEI. Muy bien, ahí está. Continuamos. Pero todos los que mencionó también son densos, también lo son. El Surquillo es la que gana. Ahora, volvamos a lo que es tasa de natalidad. Es el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes. Ahí está. Tenemos ahí que esto es histórico ya. Los países africanos, como Níger, Zambia, Malí, y otros más, son países que siempre tienen una alta tasa de natalidad. Los países africanos tienen una alta tasa de nacimientos al año. Y los países que tienen menos crecimiento de natalidad son países con economías más desarrolladas, como Mónaco, Singapur, Hong Kong, que tienen economías más desarrolladas. Y justamente, ¿no? Países más desarrollados tienen menos nacimientos, ¿no? Aquí se aplica o aquí se cumple lo que dice Malthus, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Países más pobres tienen más nacimientos, países más ricos tienen menos nacimientos. Entonces ahí Malthus dice algo que es cierto hasta ahora, ¿no? Que no ha cambiado. ¿Sí? ¿Y cómo se saca eso? ¿Cómo se calcula esa tasa de natalidad? La TBN se calcula de la siguiente manera. El número de nacimientos entre el total de habitantes
por 1000. Esta es la fórmula para calcular la tasa de natalidad. Repito, el número de nacidos sobre la población absoluta por 1000. Un ejemplo. En un distrito de la provincia de la Convención de Cusco tiene una población de 7.000 habitantes y anualmente nacen 70 bebés. ¿Cuál sería la tasa bruta de nacimiento aquí? Así. 70 bebés entre 7.000 por 1000. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ahí en el chat. A ver. Ah, ya, muy bien, muy bien. Son, claro, 10 nacimientos por 1000 habitantes. Ajá, eso viene a ser. En San Marcos no han preguntado, no han hecho preguntas sobre este tipo, pero te lo puedes hacer. Así es. Y este material ya está colgado en la internet, esta información difícilmente la encuentras en un libro de geografía, no la encuentras. Aquí tengo varios libros de geografía, un montón por acá, y en ninguno te dice esto. No, no. Pero San Marcos recuerda que siempre viene con sorpresas, así que tenemos aquí una información caleta, pero fácil de hallar. Mira, a ver, la tasa de mortalidad. Es lo mismo, pero en fallecimientos. El número de muertes por 1000 habitantes en un año. Vemos aquí también que los países africanos son también los países que tienen la más alta tasa de mortandad. En los países africanos la gente muere en mayores cantidades que en otros continentes, por carencias económicas, por carencia alimenticia, por enfermedades, porque no hay vacunas. La misma pobreza genera esas condiciones negativas de que la gente viva más años. ¿Bien? Así es. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente manera. El número de defunciones, de fallecidos, sobre la población total por 1000. Ahí está. Ahora, antes de continuar con el siguiente ejercicio, quisiera preguntarte, amiga, ¿será cierto que la tasa bruta de mortalidad ha aumentado entre los periodos 2019 y 2020? ¿Qué dicen ustedes? ¿La tasa de mortalidad a nivel mundial ha aumentado en los periodos 2019 y 2020? Sí, causada por la pandemia, correcto. Causada por la pandemia. Así es. Ahora, ayer justamente vi la entrevista de uno de los epidemiólogos que está liderando el equipo del tema de monitoreo del COVID en el Perú, muy bien, el doctor Cárcamo. Es un señor que tiene una barba larga, blanca, parece Papá Noel. Es un médico medio hippie, pero es un capo eso. Y explicaba por qué en Europa había aumentado la tasa de mortalidad por la segunda ola de COVID. Y explicaba lo siguiente, de que en Europa, en España, en Francia, en Italia, cuando comenzó la pandemia, hubo una gran cantidad de fallecidos, increíble, de fallecidos. Y sus gobiernos decretaron una serie de recomendaciones para que la gente ya no se contagie, entre ellos refugiarse en casa, ¿no? La gente ya no salir en casa, igual como el Perú, ¿no? La cuarentena, no salir en casa, solo salir para cuestiones muy necesarias y punto, ¿no? Y esto ocurrió hasta que los niveles de contagios en Europa bajaron, ¿no? Y cuando los niveles de contagio, allá por el mes de agosto más o menos, en Europa bajaron bastante. Entonces los europeos pensaron, la pandemia ya se está yendo. Entonces volvamos a nuestra vida normal. Y reaperturaron discotecas, bares, playas y todos lugares públicos. Se reabrieron todo.
Así que la gente pues, se salía de las calles y otra vez contagio masivo hasta hoy día. Está habiendo una gran cantidad de fallecidos, increíble en Europa ahorita, terrible, la segunda ola. Y el entrevistador le hace la siguiente pregunta al doctor Cárcamo sobre esto. Le pregunta y dice, ¿el Perú va a pasar una segunda ola como en Europa? Y el doctor Cárcamo, el epidemiólogo, dijo, sí, pero no de la magnitud como en Europa. ¿Y por qué? Él necesita razón. Cuando los europeos comenzaron su cuarentena, que duró varios meses, significó que de la población europea, solamente un 5% de su población se contagió de COVID. De ese 5%, la cantidad de ellos, lamentablemente fallecieron y los otros se recuperaron. ¿Ok? Y el 95% de demás habitantes de Europa que no estuvieron en contacto con el COVID, no se enfermaron para nada, son los que salieron a las calles después, cuando se aperturaron todos los negocios. Y ese 95% que estaba sano, pues justamente fue pues en la población que se empezó a contagiar más masivamente porque no tenían defensas. Y se enfermaron y ahora están así como están padeciendo. En el Perú va a haber una segunda ola, sí, pero no de la misma magnitud de Europa. ¿Por qué? Porque las mismas características sociológicas de la población peruana, que no respeta tampoco el distanciamiento social, donde la cuarentena, la gente salía y qué sé yo, se sabe, y es dato oficial, que un poco más del 50% de los peruanos, un poco más del 50% de peruanos, escuchen bien, ya han tenido COVID. Varios de ellos, anteriormente, han fallecido y otros se han recuperado o ni se han enterado que tenían COVID, porque también están los asintomáticos. Así que poquito más de la mitad de Perú, hasta el momento, hasta la fecha, ya ha estado en contacto de la enfermedad. Entonces, el otro 50% de la población que aún no está en contacto, ahí está. Muy bien. Entonces, si vemos la diferencia entre la gente que nunca tuvo COVID en Europa, 95%, y la población peruana que nunca tuvo COVID, el 50%, por sentido común, en el Perú, la segunda ola de contagio que vendrá en los próximos meses, ¿tú qué crees? ¿Será muy alta o más baja? ¿Tú qué crees? ¿Y por qué? ¿Qué dicen en el chat? A ver. Será más baja. Sí, pues. Será más baja. Claro, no significa que no haya contagios, sí va a haber contagios, pero va a ser más baja. ¿Sabías, por ejemplo, que ya hay lugares en el Perú que no hay COVID desde hace meses? Sí, hace ya casi 2 meses que hay algunos lugares de Perú que ya no presentan nuevos casos de COVID, ¿sabías? ¿Quién sabe esa información? A ver, si ven noticias. ¿Qué lugar de Perú ya hace casi 2 meses no recibe ningún caso de COVID? Que están libres de COVID prácticamente ya. Sí, Iquitos. Sí, Omar. Perfecto, estás informado. Iquitos. Así como Iquitos, recuerda que Iquitos llegó a ser como Lima, ¿no? El epicentro, ¿no? O sea, que todos los días morían gente por COVID en Iquitos. Si hablamos de marzo, abril, mayo, cantidad. A partir de junio, la curva de contagios y de muertes en Quito empezó a bajar. Así de tan rápido también empezó a bajar rápidamente. Es decir, casi toda la población de Quito estuvo contagiada de COVID y ya han generado cierta inmunidad. Ahora, pues lo que hace ya casi 2 meses no tienen contagiados. Así es. Y también Pucallpa está por ahí, también Pucallpa, algunos lugares de la selva sobre todo. En Lima, justamente el Ministerio de Salud ha iniciado estos días
una reactualización de esta información que he dado, una reactualización de cuántos contagios o qué porcentaje de Lima y de Perú ya han sido contagiados de COVID para a partir de ir hacer el seguimiento más cercano de la población aún vulnerable para dirigir ahí, en esa población vulnerable que aún no ha sido contagiada, para dirigir ahí las vacunas que ya llegan vacunas en diciembre. En diciembre ya llegan las vacunas. 50.000 vacunas es el primer lote que llega al Perú. 50.000 vacunas es el primero que llega en diciembre al Perú. ¿Qué le parece a ustedes esa noticia? ¿Mm? ¿Está bien? ¿Está mal esa noticia? Muy poquitas vacunas, muchas vacunas. A ver, ¿qué piensan ustedes al respecto? 50.000 vacunas ya llegan al Perú en diciembre. Es poquito. Sí, es poquito. 50.000 vacunas para 31 millones de habitantes es poquito. Tendrán pues su plan, su estrategia. Imagino que estas vacunas serán dirigidas primero a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Adultos mayores, personas con comorbilidad, ¿no? Que pueden complicarse en la salud con otras enfermedades más, porque COVID ataca mucho el corazón, por si acaso. También al personal médico, a las enfermeras, a todos los hospitales también vacunarlos, porque son los primeros que están en contacto con los pacientes, etc. Hoy día usted está muy participativo, muchachos. ¿Qué pasa? A ver, apliquemos esta fórmula para este caso. Dice, en la localidad de una localidad de Cajamarca tiene una población de 10.000 habitantes y anualmente mueren 30 personas. La TBM de dicho distrito, ¿cuál será? A ver, ¿cuál será la respuesta de este ejercicio? Hay una respuesta, ya ven. Ajá, dos, ¿qué más? ¿Qué dice? Ahí, vamos a ver. Obvio, sale 3 fallecimientos por 1.000 habitantes. Correcto, muy bien. Ahora, una pregunta, pongo para que pongas a analizar con lógica. A pesar de todo, a pesar de que hay pandemia y todo lo demás, a pesar de todo, en el mundo, ¿hay más muertos o hay más nacimientos? Independientemente con o sin pandemia, eso es relativo. Con o sin pandemia, ¿hay más muertos o más nacimientos? ¿Ya? Dice Crazy que puede ser muertos o dice nacimientos. Bueno, a pesar que hay pandemia y a pesar de los ya millones de fallecidos, que superamos 100 millones de fallecidos, hay más nacimientos, sí. En los hospitales nacen más de los que mueren, con o sin pandemia. Así es. Así que siempre el crecimiento poblacional siempre va más. Lento quizás, pero va más. Porque hay más nacimientos que fallecidos. Quizás no tan dramáticamente, ¿no? Pero ahí está. Siempre supera un poco más el nacimiento. Ahora, la mortalidad también es diferenciada por edad. Es relativo, ¿no? Por ejemplo, los primeros años de vida son los años más peligrosos para un ser humano. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano nace con pocas defensas contra enfermedades. Por esa razón que los primeros 4 años de vida se le aplican vacunas. Vacunas para evitar que alguna enfermedad mate a los pequeños. Entonces se ponen vacunas contra el sarampión, con la difteria, contra el tétano, contra el neumococo, contra todo. Así es. También esta mortalidad va disminuyendo cuando ya pasas a la infancia y a la adolescencia porque tu cuerpo ya generó más inmunidad, porque también te informaste de otras cosas y tu cuerpo está más listo para responder a cualquier otra infección. Ya con la juventud, ya los niveles de mortalidad son mucho menores, el cuerpo es mucho más fuerte, más resistente, y cuando ya llegas a la adultez, ya viene un declive, ¿no? Otra vez el cuerpo pierde fuerza, pierde defensas, y entonces empieza otra vez la mayor prevalencia de mortalidad al aumentar la edad. Así es. Si primero crece y después disminuye la mortalidad.
La tasa de fecundidad o fertilidad es el número promedio de hijos o bebés que una mujer puede tener en todo su periodo fértil. O sea, desde que empieza su primer periodo y hasta que termine de ovular, esa cantidad de años, una mujer puede tener N cantidad de hijos, ¿no? N si lo deseara, pero sabemos que eso no es realidad, ¿no? Pero cada periodo menstrual es un signo que el óvulo que estuvo esperando ser fecundado no fue fecundado y desciende, ¿no? Y sale del cuerpo, ¿no? Así que tantas veces una mujer pudo haber sido embarazada, sí, tantas veces, ¿no? Previo a la menstruación, ¿sí, no? Y hay países que tienen una alta tasa de mortalidad. Por ejemplo, Níger, 7.6 hijos promedio por mujer. ¡Wow! Perú, 1.5 hijos por mujer en Perú. O sea, de 1 a 2 hijos. En países europeos también es una tasa baja. Y es que suele pasar que en los lugares más urbanos, las mujeres prefieran dedicarse primero a sus proyectos personales antes que pensar en la maternidad. Pero si vamos a unas zonas rurales, en el campo, la realidad es distinta, ¿no? Y las mujeres, muchas son mamás desde temprana edad, ¿sí? Y con muchos hijos después a lo largo de sus años de fertilidad. A ver, quiero que me responda por el chat, por el privado. Solamente por el privado, chicas. Chicas, solamente para las chicas. Solo para chicas y por el privado. Imagínate tú, ya a los 30 años, con tu carrera culminada, con tu posgrado culminado, con tu buen sueldo, con tu casa propia, con tu auto, todo realizado ya. Ya. Si ya tuvieras ya toda tu vida personal realizada y siguiendo para adelante en crecimiento, ¿cuántos hijos para ti sería el número ideal para tu estilo de vida? A ver, número de hijos ideales para ti según ese estilo de vida ya profesionalmente realizada, en privado. A ver, ya, me están respondiendo, ya. ¿Qué más? Solamente chicas, solo chicas, cuidado, mi estimado Sebas. Veo chicas. ¿Qué más? Saus. ¿Ya? ¿Que en el salón solo hay 2 mujeres nomás? Cisneros, ¿qué dices tú? Allá, Gracie. Ya. Uno y muchos gatos. Allá. ¿Qué más? Ya no hay más chicas. Es un número hipotético. No quiero decir que sea esto que tiene que hacerse. Es un número hipotético ideal, nada más. Repito, hoy día están muy, pero muy tímidos ustedes. ¿Saben qué pasa? ¿No? Ya. Bueno, me quedo con esta muestra, esta pequeña muestra. Sí, pues, es bajo, ¿no? Uno. Y no me... Ahí está, eso quería escuchar, eso quería leer. Yo quería ver que ahí se anime diciendo cero, como Yubi no quiere tener hijos. Y es verdad, hay muchas chicas que no quieren tener hijos. ¿Y por qué? Porque, no, pues, quiere dormir tranquila hasta tarde, pues. ¿No? O quiere irse de parranda, pues, hasta tarde de la noche también, pues, ¿no? Quiere criar gatos y perros, nada más. Está bien, perfecto, es una opción totalmente respetable. Así es. Y cada vez hay más chicas que aún jóvenes no quieren tener hijos. No quiero, pues no quiero. Y está bien. Y es por eso que tenemos una baja tasa de fertilidad. Es una realidad que hay. Muy bien. Pues esto cambia según si vamos al campo, esto cambia, ¿verdad? Ahora, pregúntale a los varones. A los varones, ¿cuántos hijos les gustaría tener ustedes con sus parejas en el futuro? A ver, en el futuro. Ya con su trabajo, ya que realizaba. Ale dice, 0 hijos. Ah, ya, muy bien. Zairi, 2 hijos. ¿Qué más? Jordano, 0. Aldeir, 2. ¿Qué más? No hay, ahí en el otro salón me dijo, profe, quiero un equipo de fútbol. Su madre. Uno por cada mujer diferente. Ah, su madre, tan terrible el muchacho. Así es. Uno, dice Sebas. Muy bien. Mira, lo que dicen 0, no quiero ningún hijo. Yo también decía, no, yo no quiero tener hijos, está guamán, yo no quiero tener hijos. Yo tenía 16 años, ¿sí? No quiero tener hijos, no quiero tener hijos y mira.
Ya tengo dos. Pero ya cerré la fábrica, ya no, ya. Ya no, ya no. Vasectomía se acabó. Evito tener hijos por otros lados. Ya está. Pero soy feliz con mis dos hijos. Así es. Dice, prefiero tener gatos y perros. Claro, también. Hijo, el YU no se puede aplicar a los varones. No, el YU se aplica este método para las chicas, no para los varones. Varones es un método permanente, es la vasectomía. Ya está. Ah, dice que ayuda anticonceptivo. Mira, se supone que debería haber llegado ya un anticonceptivo tipo ampolla para los peruanos, para los hombres, pero no se ha terminado por el tema de la pandemia. Todavía no existe, o sea, está también fase de prueba, pero aún no se ha aprobado porque por el tema de la pandemia se ha quedado paralizado, pero ya se estaba desarrollando. Así es. Gatos, perros, aquí, ya que van a ser, creo que aquí va a haber un montón de veterinarios. Muy bien. La tasa de reproducción viene a ser pues la cantidad de hijas, o sea, aquí hablamos de bebitas nomás, bebitas que una mujer puede tener a lo largo de su edad fértil, ¿no? Bebitas. ¿Y por qué bebitas y no bebitos? Porque son las bebitas, cuando llegan a la adultez, van a relevar de error reproductivo de las mamás que ya se hicieron abuelas. ¿Sí? Esa es la razón. No, la vasectomía no se puede revertir. No, es mentira. La vasectomía es irreversible. Es irreversible. Por eso que me estoy animando, por eso. Sí. A ver, esperanza de vida al nacer. ¿Qué es la esperanza de vida al nacer? Este, es una tasa que mide los años promedio de sobrevivencia de los habitantes. Estos años de sobrevivencia dependen de muchos factores, de la calidad de vida de los habitantes. Vemos aquí que España y Japón son los países que tienen más alta esperanza de vida en el planeta, y los países africanos, como Sierra Leona y otros más, tienen los más bajos niveles de esperanza de vida. Así es. Ahí tenemos aquí. ¿De qué depende la variación de esperanza de vida? La calidad de vida que tengas, que tenga acceso a las atenciones sanitarias, a la salud, a vacunas, a atenderte a alguna dolencia, a una buena alimentación, a un buen estado económico, la mortalidad propiamente dicha, ya sea por accidente, qué sé yo, cualquier causa. Datos relevantes a las enfermedades que uno puede tener. Todos esos juegan simultáneamente para tener una proyección de cuál es la esperanza de vida para un habitante. En el caso de Perú, creo que es 75 años, parece que es la esperanza de vida en Perú. Y la tasa de morbilidad viene a ser, pues, el, cuántos es la tendencia de habitantes en enfermarse, ¿no? Por cierto tipo de dolencias, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, la morbilidad es alta, ¿no? Porque todos somos potenciales de contagiarnos del COVID, pero no todos vamos a morir, algunos vamos a sobrevivir, pero eso ya da una tendencia, ¿no? De cuántos son vulnerables para este contagio, ¿no? Ahora, hay enfermedades que son exclusivamente también por género, ¿no? Hay unos por mujeres, otros también por varones, ¿no? También tiene que ver esto. Vamos a ver. Ahora, temas migratorios. Ese desplazamiento de personas de un lugar a otra región, con la intención no de ir de visita y de paseo, no. Me voy a otro lugar, fuera de mi pueblo, fuera de mi ciudad o fuera de mi país, con la intención de quedarme por mucho tiempo ahí o ya para siempre, hacer una nueva vida ahí, en ese lugar. Muy bien. Ahora tenemos aquí que hay dos formas de cómo se desplazan los movimientos migratorios. Quiero que lean estas flechas rojas primero y me respondan a una pequeña pregunta que voy a hacer a continuación. Bien, pregunto, tu vecina, tu vecino venezolano que está en tu barrio, ¿es un emigrante o un inmigrante?
a ver. Inmigrante, ¿por qué? La razón de ser considerado inmigrante es porque ellos han ingresado al Perú. El ingreso de personas es inmigración. ¿Bien? A ver, tu tía Pepita, tu tía Julia, tu tío Juanito, que se fueron a España, se fueron a Italia, que se fueron a Chile. Esas personas que se han ido a otros países, ¿qué viene a ser para ti? ¿Inmigrantes o emigrantes? Emigrantes, ¿no? Porque se han ido, se han salido de su lugar de origen. Otra pregunta más. Tus abuelos que vinieron de provincias a Lima, ¿qué viene a ser entonces? ¿Inmigrantes o inmigrantes? Inmigrantes, claro, porque llegaron, han venido aquí. Ellos vienen de provincias, muy bien. Pero ¿qué pasa si tú te casas con alguien y esa persona tiene su casa en provincias? Tú te vas a provincia a vivir para siempre. Estás a Arequipa, Trujillo, Piura, donde quiera, Cusco. Te vas a esos lugares. ¿Qué serías tú? Claro, emigras. Hola, con estos ejemplos que he dado a entender que los movimientos migratorios de emigración e inmigración se puede generar tanto internamente dentro de un país o también entre países. Muy bien, eso quería llegar como ejemplo. Y aquí podemos ver pues la diferencia que es un saldo migratorio, ¿no? Que es la diferencia que hay entre los emigrantes con los inmigrantes durante un periodo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay más emigración y menos inmigración? ¿Cómo se ve el saldo? ¿Positivo o negativo? Emigra más de lo que ingresan. ¿Será un saldo positivo o negativo? Omar dice que es negativo. Vamos a ver si es cierto si es negativo. También Alex dice que es negativo. Es negativo. Claro, ¿por qué, profesor? Porque salen más de lo que ingresan. Si salen más, ¿qué pasa con la población? Disminuye, decrece la población. Porque la gente que se va. Entonces, más de lo que ingresan. Pero ¿qué pasa cuando hay más inmigrantes que emigrantes? Como lo que pasa ahora en el Perú. Esto pasa en el Perú. Hay más inmigrantes de los que están saliendo. ¿Cómo será el saldo? Claro, el saldo es positivo, positivo, varón, positivo. ¿Por qué? Porque al ingresar más personas de las que salen, la población absoluta tiende a incrementarse. Por eso es que el saldo es positivo. ¿Qué es la tasa de crecimiento? Pues la tasa de crecimiento viene a ser la diferencia. A ver, si es una tasa de crecimiento natural, es la diferencia entre los que nacen con los que mueren. Sabemos muy bien que hay más nacimientos que fallecidos, entonces el crecimiento es natural, ¿no? Siempre va de crecida, siempre va a positivo. Pero también hay la tasa de crecimiento demográfico real, que viene a ser la diferencia entre los que nacen y que mueren, más la diferencia de los que emigran e inmigran. Así toma en cuenta también el tema migratorio. ¿Bien? Y en el caso peruano, pues estamos creciendo al 1% al año, lentamente. Bueno, este es lo que es la población económicamente económica para trabajar a partir de las 14 años mínima de edad. Muy bien, es la edad mínima para trabajar según la población, según la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Muy bien, hasta los 64 años de edad. Es la población que tiene, la PA es la población que es la fuerza de trabajo. Muy bien. Y la PA inactiva es la población que está en edad de trabajar, pero que no participa en el mercado laboral. O sea, no busca ninguna actividad laboral. Muy bien. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a trabajar la dirigida ya. Los datos ya están en su materia que le he entregado.
En la pregunta 1, ¿qué marcaron ustedes, chicos? Dice, las políticas migratorias internacionales de algunos países como Estados Unidos y Francia, que restringe el paso de inmigrantes a sus naciones, o sea, no quieren que entre más inmigrantes a sus países. Se fundamenta principalmente en el riesgo que estos representan para bajar los costos laborales y la demanda familiares que poseen en salud, educación y servicios. Quiere decir, si hubiera más inmigrantes, obviamente bajaría los salarios, tenía que, la calidad de servicio también tenía que bajar, porque son demasiados, hay que cubrir para todos, y traería problemas sociales a la gente. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué decían que no entre mucho? Porque hubiera o va a ser un deterioro de la calidad de vida, claro. Bajar los salarios, bajar la calidad de vida, etcétera, ¿no? La clave la A. En el mes de mayo del año 2019 se registró 3.900.485 movimientos de entrada de personas y 293.491 movimientos de salida. Para poder analizar este reporte estadístico podemos hacer uso de qué indicador. Aquí habla de ingreso y salida de personas. Claro, el saldo migratorio, correcto, lo que hemos visto en su momento. Tercera, la densidad demográfica es un indicador muy importante que nos permite analizar y comparar la concentración de la población en determinados lugares. La variable que interviene, que son, ¿cuál sería la variable que interviene aquí? La B de bebé. La B de bebé, no. ¿Cómo se evalúa la tasa de la densidad demográfica? Claro, claro. La población sobre territorio, ¿no? Sería la clave, la C de COVID. Ahí está. Bueno, tu material puedes ampliar la imagen del cuadro para verlo con mayor detalle, ¿eh? Pero vamos a la pregunta primero cuatro. Propicia el ordenamiento territorial de la población y sus actividades en el área urbano y rural. Es uno de los objetivos principales de que, ahora, para yo saber cómo ordenar la población en área urbana y rural, urbanos, ciudades, rural en el campo, ¿qué ministerio tiene información de cómo está distribuida la población en áreas urbanas y rurales? En la ciudad como en el campo. ¿Qué ministerio será la que tiene más esa información más exacta? A ver. A ver. Claro, no puede ser el Ministerio de Economía, no, sino más tangiblemente el Ministerio de Vivienda y Construcción, porque tiene que ver con qué, con las edificaciones, con las casas, con la ciudad misma, de cuántas viviendas se han construido, viviendas para las personas, o cuántas viviendas falta por construir en el campo, ¿no? En las zonas rurales. Así es. Y ahí sí se divide o se identifican áreas de espacios, ¿no? Urbanos rurales. Clave Dido. La número 5. En la siguiente pirámide demográfica de la región de Tacna, aquí se está comparando dos momentos. Se compara el año en el izquierdo, 1993, y el lado derecho la pirámide también de Tacna en el año 2013. 2013. ¿Bien? 2013. Vemos que las pirámides hay unos cambios, ¿no? Unos ligeros cambios que vamos a ir a ver si son ciertos o verdaderos según estas premisas. Uno, la base ancha de ambas pirámides denota una alta tasa de natalidad. Bueno, hay un detalle importante. Te explico rápidamente las partes de esta pirámide. Estos valores son las edades. La, la parte inicial son los que recién nacen, los recién nacidos, los bebitos. Y la parte alta son los adultos mayores, los viejitos, los abuelitos, ¿muy bien? Así este valor va aumentando, que va de abajo se va aumentando, ¿muy bien? Y el lado derecho, el rojo son mujeres, el lado izquierdo son varones, ¿muy bien? Así es. Si me dicen aquí en la pregunta, si ambos tienen una base ancha y no tienen una alta tasa de natalidad, entonces yo veo aquí lo siguiente. Veo que exactamente ambos tienen una base ancha. ¿Sí? Tiene una base ancha, significa que
Son lugares que sí hay una alta tasa de nacimientos. Aún tiene, ¿no? No tan acelerada, pero aún. Así que la primera es verdadera. Dice, el ensanchamiento del vértice de la pirámide 2013. Vértice de la parte de la cumbre, ¿ya? Ese es el vértice, ¿ya? El ensanchamiento, se ensancha. Implica una reducción de la esperanza de vida. No, la esperanza de vida no se ha reducido. Si esta cúspide se hace más ancha, más bien la esperanza de vida está creciendo, que más personas viven por más años. Así que aquí no sé, si vimos aquí y comparamos esta cúspide del año 2013 con la 2003, se ha ensanchado porque ha aumentado más bien la esperanza de vida. Así que la segunda es falso. ¿Eh? Seguimos. C. Lo más notorio es el aumento de la población mayor de 30 años en los últimos 20 años. Vamos a ver. Aquí está población de 30 años, por aquí. 30 años. 30 años. Sí, pues, si comparamos esta área de aquí, con esta área de aquí, la población que tiene 30 años a más ha aumentado más, y eso sí es verdadero. Entonces ya tenemos clave ya. ¿Cuál es la clave aquí? A ver qué dice la gente. Bebé, claro, bebé. Bebito. Bebito. Seguimos. Dice aquí, la ONU en los últimos años ha producido, o se han producido cerca de 60 millones de desplazados. Muchos de ellos han tenido que huir de conflictos políticos, económicos o sociales, y en otras ocasiones de desastres. Eso significa que la dinámica de crecimiento y composición de la población se va alterada. ¿Por qué? Claro, obviamente, si hay desplazamiento de gente por distintas causas, todo es debido al tema migratorio, la migración. Migración. 9. Un doctor dice que en el año de 1960, las mujeres entre 12 y 50 años se embarazaban y llegaban a tener un promedio de 6 hijos por cada una, mientras que ahora las mujeres postergan su tiempo de gestación hasta más allá de los 30 años y llegan a tener un promedio hasta 3 hijos. De este texto anterior se hace referencia a qué variable demográfica. Claro, la tasa de fecundidad, también llamada fertilidad. La 8. La población absoluta es la cantidad de personas que habitan el territorio y en región durante un periodo determinado. Este valor contempla, además, la interrelación entre distintas variables estadísticas. Creo que te expliqué empezando esto, ¿no? Que la población absoluta no es estática, ¿no? Sino que está en constante cambio con el tiempo, debido a que hay que tomar en cuenta la cantidad de fallecidos, cantidad de nacimientos y el tema migratorio, ¿no? ¿Sí puedo decir la clave? La clave, Chippy. ¿Quién me dijo Chippy? Claro, muy bien, mi estimada Gracie. Muy bien. En la 9. El Perú y Colombia tienen una extensión territorial semejante. El tamaño del Perú creo que son casi iguales, ¿no? Pero dice que en el Perú hay 31 millones de habitantes, pero Colombia tiene 50 millones de habitantes. Entonces, ¿qué podemos afirmar sobre Colombia? Que tiene más que, claro, una mayor densidad demográfica, o sea, una mayor población relativa. Perfecto. Y aquí hay que relacionar pues, el significado, o bueno, las características de cada variable, ¿no? Aquí, la número 10, que son datos. A ver, ¿quién dices? ¿En la 10 cuál sería? En la 10. Uh-huh. ¿La C? A ver. Otros, otra clave, ¿saben? O la misma clave que son todos. ¿C? ¿B? Dice otros. Ya. La A, ASU. Vamos a relacionar, ¿ya? Vamos a dar una ayudita. Población relativa. Población relativa es la densidad demográfica. Aquí está Mongolia, me dice 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí está, esa es densidad.
1B. Tasa de fecundidad. Recuerda que es número de hijos por mujer, ¿no? Acá dice, mujeres en Europa, 1.6 hijos por promedio. Ahí está. 2A. Tasa de natalidad. Nacimientos por año, ¿no? Por 1.000 habitantes. Acá está África. Nacimientos por cada 1.000 habitantes. Ya tenemos la clave. ¿Cuál es la clave, chicos? La A. ¿Y cuánto me dijeron A? No, no dijeron A. La A. Ok, ahí está la A. Muy bien, amigas y amigos. De esta manera, espero que la clase de hoy ha sido de provecho de ustedes, les haya gustado, pero un poco más de participación, porque hoy he notado que estaba un poco frío, distantes, con sueño, debe ser. Entonces, tomaste desayuno temprano, chicos, para estar más pilas, ¿ya? Entonces, nos veremos la próxima semana, amiguitos, ¿ya? Cuídense.